la mejor programación. 24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes, con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. El gobierno desiste en su pedido de diferir la audiencia para tratar las demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integridad Pública, pero solicita que la diligencia sea presencial. El presidente Daniel Noboa envía a la Corte Constitucional 4 preguntas de la consulta popular acerca de la reducción de asambleístas, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y el trabajo por horas en el sector turístico. La ley de fundaciones del gobierno pasa el primer filtro en la Comisión de Desarrollo Económico e irá a debate en el Pleno de la Asamblea Nacional de Operadores de Justicia Y confianza. Modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Es oficial, el presidente Daniel Noboa ha enviado a la Corte Constitucional 4 preguntas de la propuesta de enmiendas constitucionales para hacerlo mediante referéndum. Las preguntas se refiere, por ejemplo, a la reducción de asambleístas, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y, por supuesto, también sobre el juicio político a jueces de la Corte Constitucional. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a nuestro equipo de noticias estaremos acompañándoles los próximos 90 minutos con lo más destacado en la información. Vamos a revisar de inmediato cuáles son nuestros invitados para esta tarde. Estaremos con Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, hablando sobre las herramientas que tiene el Estado para combatir la inseguridad, además de la nueva ley de extradición, el proyecto que ha sido enviado por parte de la Corte Nacional de Justicia. Estaremos también con el doctor Aldrin Gómez, abogado constitucionalista, para hablar sobre las preguntas de la consulta popular enviadas por el presidente Daniel Noboa a la Corte Constitucional. Vamos a pasar revista a cada una de ellas, cuáles son las propuestas que esta vez hace el presidente Noboa. Y estaremos también en diálogo con José Alvear, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Panameña, hablando sobre el acuerdo de intercambio de información tributaria, además de la eliminación de Panamá como paraíso fiscal. Recuerde que para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1, 90.5 FM. También en fmmundo.com siempre hay algo nuevo para ti, noticias, análisis, entrevistas y nuestros programas en vivo o diferido. Ingresa a fmmundo.com, lo tienen ahí en pantalla este momento. Vive una nueva experiencia digital. Todo lo que escuchas en FM Mundo y mucho más. Ahora también en fmmundo.com. Amigos, bienvenidos a las noticias. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Vamos con la información. El gobierno desistió de su pedido inicial de diferir la audiencia de la Corte Constitucional para tratar las demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integridad Pública previstas para el próximo lunes 18 de agosto. En un oficio remitido por Stalin Andino, secretario jurídico de Carondelet, se solicita en su lugar que la diligencia sea presencial debido a la relevancia del caso a tratar.
Y el presidente Daniel Noboa envió 4 preguntas de referéndum y una de consulta popular a la Corte Constitucional, con sus respectivos anexos. La primera se refiere a la contratación laboral por horas, específicamente para el sector turístico, siempre y cuando se trate de la primera relación laboral. Sobre la propuesta de reducir el número de asambleístas, el primer mandatario plantea pasar de 15 a 10 asambleístas nacionales. En legisladores provinciales se propone 1 por cada jurisdicción y 1 más por cada 400,000 habitantes. Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, consideró que la reducción del número de asambleístas no garantizará una mayor calidad del debate parlamentario y ahondaría en la polarización entre fuerzas políticas de mayor peso. Si sumas esos 3 elementos, la reducción de escaños, porque básicamente es eso en el Parlamento, insisto, más allá de las personas, de los que no pueden expresar un discurso, el método de asignación de escaños cambiado, el cual podría dar lugar a que las organizaciones de alcance nacional tengan más posibilidades de llegar al Parlamento, y con esto la reducción de posibilidades para organizaciones más locales o pequeñas, y finalmente pues la configuración que se le queda a la legislatura. Esos 3 elementos dan lugar a que tal vez se esté pretendiendo que esta organización política, no pongamos nombres, que esté en el poder, tenga más posibilidades de tener mayoría en el Parlamento. Es una suerte de asegurar el futuro político de las organizaciones políticas más grandes. En este caso, incluso la configuración puede dar a que 1 o máximo 2 organizaciones políticas estén presentes en la legislatura. Y en la tercera pregunta, relacionada con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el presidente Noboa propone su eliminación y trasladar sus atribuciones a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado. Con esto, las máximas autoridades de la Procuraduría, la Fiscalía, Defensoría Pública, Superintendencias, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Contencioso Electoral serían designadas por las 3 instituciones mencionadas. Con respecto al juicio político a jueces de la Corte Constitucional, el gobierno señaló que un incumplimiento de funciones podría configurarse exclusivamente cuando los magistrados incurren en una violación flagrante y reiterada de sus competencias. Sin embargo, precisó que la mera discrepancia en las decisiones adoptadas por los jueces no constituirá una motivación para impulsar un juicio político. En la propuesta también se establece que la destitución de los integrantes de la Corte podrá ser decidida por las 2/3 partes de la legislatura. En otra iniciativa, el Ejecutivo plantea el regreso de las salas de juego y casinos, particularmente en hoteles de 5 estrellas. Para el ex juez de la Corte Constitucional, Enrique Herrería, no existen motivos por los cuales los magistrados del organismo deban ser sometidos al control político. Recordó que de acuerdo con la ley, los jueces pueden ser fiscalizados en el ámbito penal y administrativo bajo lineamientos estrictos y fundamentados. Yo estoy en desacuerdo con el juicio político a los magistrados de la Corte Constitucional por una razón elemental que podemos ahondar en el análisis jurídico. Porque imaginémonos cada vez que haya una mayoría parlamentaria que expida un cuerpo normativo que vaya a contrariar los principios constitucionales, si la Corte Constitucional está en desacuerdo con esa ley que ha impedido la Asamblea Nacional, los van a llamar a juicio político. ¿Y eso qué constituye? Eso lo que hace es abonar al clima de inestabilidad política. Agrava esta percepción de inseguridad jurídica que tiene el país. Y eso de ahí tiene como consecuencia grave para los ecuatorianos que ahuyenta la inversión, no solamente la extranjera, ahuyenta la inversión nacional, porque cuando vemos que hay inestabilidad política, no hay quien invierta un centavo. De acuerdo con el abogado constitucionalista Ismael Quintana, el gobierno debió buscar vías mayormente democráticas para expresar su inconformidad con las decisiones de la Corte Constitucional. En entrevista para FM Mundo con Cristian del Alcázar Ponce, consideró que los ataques y embates del organismo levantó una falsa narrativa que apuntó como supuesto culpable a la inseguridad. Una cosa es discrepar, una cosa es cuestionar un fallo y otra cosa es, digamos, montar una campaña de desprestigio a una institución, en este caso a la Corte, sobre la base de falacias.
No es cierto que la Corte sea la responsable de las muertes violentas. Así es. No es cierto que el país ha entrado en una, hoy o a partir de la semana anterior que se anuncian estas decisiones, ha entrado en una espiral o en una escalada de violencia incontrolable. Esto viene desde hace años. De acuerdo. Y desde hace muchos meses, además, en este año especial, donde en el primer semestre hay un repunte de muertes violentas que no es culpa de la Corte. Primero. Es que ¿cómo va a ser culpa de la Corte? Efectivamente, Pues, entonces eso es inverosímil. Entonces que un gobierno salga a decir que esto es culpa de la Corte y que la Corte le ha tumbado las herramientas para el combate al crimen organizado, me parece que es falso. Y en Notimundo a la Carta, el sociólogo y analista político Simón Ordóñez advirtió que las acusaciones del gobierno a la Corte Constitucional reflejan un preocupante desplazamiento hacia el autoritarismo. Según el experto, la falta de límites claros en la gestión presidencial podría abrir la puerta a abusos de poder con consecuencias negativas para la democracia y la confianza ciudadana. Lo que hizo ahí el gobierno muestra claramente, y muchas de las cosas que viene haciendo, ¿no? Muestra claramente una deriva autoritaria del gobierno, que me parece altamente peligrosa, pues, digamos, además con esta utilización de unos mecanismos bastante similares a los que utilizó la Revolución Ciudadana, ¿no? Es decir, estas movilizaciones masivas trayendo a gente, muchas de ellas pagadas, ¿no es cierto?, desde otras provincias, buses pagados. Y quizás lo peor de eso fue este cartel, ¿no es cierto?, donde estos grandes cartelones en donde estaban expuestos los rostros, los nombres de los miembros de la Corte Constitucional. Creo que un presidente que respeta que respeta la democracia, que respeta el Estado de Derecho, ¿no es cierto?, tiene que actuar a través de mecanismos institucionales, de mecanismos jurídicos, y no él presidiendo una marcha que además tuvo esas características con un fuerte tinte medio fascistoide, digamos, ¿no? Y además muy, muy parecido a lo que hacía el gobierno de Correa. Desde la Asamblea Nacional surgieron las primeras reacciones tras la presentación de las preguntas de la consulta popular. Cecilia Baltazar, de Pachacuti, adelantó que pese a las diferencias internas en la organización política, la postura en rechazo a propuestas anteriores se mantendrá en firme. Es un tema de respuesta a las demandas, a los reclamos, a las necesidades de los ciudadanos ecuatorianos. Sí, obviamente, como organización, ya hicimos un proceso fuerte de decir no a varias de las preguntas que hoy por hoy se repiten, pues la línea discursiva seguirá en el mismo camino. No podemos decir, ahora estamos pensando de otra forma o van a hacer otras acciones. Hemos luchado por la garantía de los derechos y nuestro trabajo seguirá en función de esa agenda, que no es de ayer ni del año anterior, sino es una agenda desde la época de los 60, 70, 80 y los 90. Blasco Luna, asambleísta por la Revolución Ciudadana, insistió en que llamar a una consulta popular destinaría recursos en temas no prioritarios para el país, que responden a la coyuntura política. ¿Qué pasará cuando se dé un cambio de gobierno? Ahí vuelta ya no les parecerá y dirá que la Corte debe tener independencia. Entonces no se puede generar una acción de consulta únicamente a conveniencia de los intereses del momento y de ciertos sectores. Yo pregunto, a la gente ya se le consultó un año atrás si estaba de acuerdo el trabajo por horas. ¿Qué dijo los ciudadanos? No estoy de acuerdo. Ya se pronunció. ¿Por qué insistir? Por Dios. Sabemos y conocemos por misma información de la UAFE, por ejemplo, que uno de los focos o puntos por donde más se lava dinero es a través de los juegos de azar como los casinos. Y nos quieren consultar que si es que se llevaría adelante nuevamente la instalación de los casinos. 4 nuevos representantes diplomáticos del Ecuador en otros países fueron designados por el presidente Daniel Noboa la tarde de ayer. Se trata de Patricia Terán, embajadora en Australia, Pascual del Chopo, embajador en Panamá, Vicente Albornoz, embajador en Alemania, y Diego Morejón, embajador en la recientemente abierta sede de Marruecos. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y la Corte Nacional de Justicia ha enviado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de extradición, cuyo objetivo es garantizar la aplicación efectiva de la ley penal y prevenir la impunidad, especialmente en casos de corrupción, crimen organizado, narcotráfico y lavado de activos. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con...
El contacto a esta hora es con Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, para hablar sobre las herramientas que tiene el Estado para combatir la inseguridad. La inseguridad que nos ha pasado factura y estamos casi sin lugar a dudas por cerrar el año más violento de la historia en nuestro país. Patricio, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Gracias, Fausto. Buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan y nos miran a esta hora. Gracias nuevamente. Una pregunta que ha sido insistente incluso desde que se propuso en su momento la famosa ley de inteligencia, de integridad pública, la ley también de solidaridad, en donde se ha incluido también algunas reformas supuestamente tendientes a combatir la inseguridad. ¿La inseguridad en el país es un problema de leyes? No, yo creo que no es un problema de leyes, es un problema de los conceptos que tengamos respecto de democracia, porque sin duda es un tema político. La inseguridad no tiene nada que ver con inclusive la presencia de estos delincuentes masificados en las calles. Es un tema de política pública y hacia allá tenemos que redireccionar. Primero los conceptos. ¿Cuál es el concepto que tenemos de seguridad? Ya no es la seguridad como lo veíamos antes como temas de defensa interna, es inclusive cómo aportamos a la seguridad global y regional pensando en crimen organizado transnacional con estatus político. El tema de la corrupción, que sin duda es un mecanismo que advierten muchos estudiosos sobre el tema, y la corrupción está ligada a estas derivas antidemocráticas que se ve en algunos gobiernos. Un gobierno que hoy quiere derivar la Corte Constitucional debe saber que este sistema ha sostenido los propósitos comunes de la sociedad y esto hay que tener mucha precaución porque lo que estamos es avivando una atmósfera de caos que ya sucedió en octubre del 2019, en marzo del 2022 y que unido a la pandemia afectó muchísimo más los presupuestos. El presupuesto del Estado, los presupuestos de las instituciones. Entonces creo que esa precaución hay que tomarla en cuenta y finalmente creo que hay que entender cuál es la agenda de seguridad. Es regional, mundial, inclusive desde lo geopolítico, desde lo geoeconómico y desde lo geoestratégico. De esta experiencia y utilizar a las instituciones de manera mucho más eficiente y incorporar políticas públicas sociales mucho más inclusivas y no excluyentes. De su experiencia como ministro del Interior en su momento y de lo que usted puede ver en este más de año y medio de gobierno de Daniel Noboa, ¿hay una política clara respecto al combate a la inseguridad? ¿Hay una política clara para combatir, por ejemplo, el lavado de activos, por ejemplo, el narcotráfico y darle frente al crimen organizado? No, yo creo que lo que se está es respondiendo a cada crisis y no hay una estrategia sostenida. Lo que hay es una reacción ante cada hecho que sucede y ahí me parece que, insisto, la agenda de seguridad no ha permitido entender el fenómeno desde lo político, desde lo económico, desde lo social, desde lo técnico, desde lo ambiental, desde lo legal. Y las respuestas vienen a ser más populistas que reales. Lo que hay que hacer es primero recuperar confianza en las instituciones, recuperar confianza en la justicia, especialmente recuperar confianza en el sistema económico para que la inversión llegue realmente y pueda sostenerse en el Ecuador, el empleo y muchas otras cosas. Y hay que reconstruir sistemas que han destruido la convivencia pacífica, que es la principal afectación. Cuando nosotros tengamos claro eso, creo que la principal política que debería implementarse es una política de pacificación, no una política de guerra, y la utilización de fuerzas armadas como estrategia, no desde los espacios urbanos hacia las fronteras, sino al revés, desde las fronteras hacia los espacios urbanos, de tal forma que taponemos el ingreso de armas, taponemos el ingreso de drogas y actuemos de una manera mucho más sólida, con un trabajo de inteligencia y las instituciones de control en el sistema de justicia, Fiscalía, Policía Nacional, mucho más integradas, haciendo investigación criminal real, para no tener esta puerta giratoria en el sistema con detenciones masificadas que luego no se pueden sostener en audiencias y que quedan en libertad. Creo que ese sería un mecanismo fundamental para poder cambiar esta realidad. Queda claro entonces que tampoco es un problema de la Corte Constitucional como se nos ha intentado vender en los últimos días. Sin duda, no se puede quemar un edificio como la Corte Constitucional para atrapar una mosca. Esto no va por ahí. Yo creo que
Esta es un tema simplemente de discurso político que no, lo único que hace es manipular a la mayoría de gente, sí, pero no tiene ningún efecto ni va a tener ninguna eficacia en el fin que se persigue. Y a propósito de las herramientas que tiene el Estado para combatir la inseguridad, también se ha hablado insistentemente sobre, en su momento, estas leyes propuestas. Algunos de los artículos han sido suspendidos de manera parcial por parte de la Corte Constitucional. No obstante, ahí se habla y se nos ha vendido esa idea de que necesitábamos esas leyes para reforzar, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, para desarmar todas estas estructuras de economía criminal que operan en nuestro país. Pero tenemos la UAFE, tenemos el Servicio de Rentas Internas, tenemos superintendencias, tenemos un centro de inteligencia estratégica que bien podrían hacer, si es que quisieran hacer bien su trabajo, y detectar ese tipo de economías, por ejemplo, o detectar también estos movimientos o cómo operan, cómo se financian los grupos de delincuencia organizada. Mire, yo creo que lo primero que deberíamos es revisar cuáles son las capacidades reales y verdaderas que tienen las instituciones. No todo está mal. Yo creo que algunos artículos de las leyes son absolutamente necesarios en el contexto en el que estamos en este momento. Son indicadores absolutamente alarmantes en términos de violencia y en términos de presencia de dinero ilegal. Hay ciudades que presentan las más altas tasas de homicidios, pero también presentan las más altas ingresos per cápita. Entonces, esa es economía ilegal que refleja cadenas de ilicitud, por el cual se reclutan no solamente desempleados, sino menores y se corrompe todo el sistema. Pero el plan de acción, con las capacidades actuales que tenemos, tanto de talento humano, para atender la demanda, es lo que primerito creo que debería revisarse. Pongo el ejemplo. Cuando fui yo ministro, el número de muertes violentas era en promedio de 200 al mes. Hoy estamos aproximadamente entre 800 y 900 al mes. La tasa de homicidios para esa fecha era de 12, de 13 por cada 100,000 habitantes. Hoy es probable que terminemos con 100,000, pero, con 50 por cada 100,000 habitantes. Eso determina que el sistema de justicia, si no se expandió y se contrajo, el número de audiencias y todo lo demás no puede ser atendido por fiscales, peritos, jueces, policías, investigadores. Es demasiado. Entonces la mayoría queda en impunidad. 9 de cada 10 delitos extremadamente dolosos quedan en impunidad. Hacia allá creo que es lo primero que hay que revisar. Lo segundo, la capacidad de vigilancia física y la capacidad de vigilancia electrónica, digital, que se necesita ahora a través del análisis de las bases de datos. Creo que el mecanismo de inteligencia es el único que permite, pero inteligencia es eso, es análisis de los datos para poder inferir o llegar a algunas certezas que permita aperturar investigaciones criminales. El problema es que muchas veces los informes de inteligencia son utilizados para hacer investigación criminal, y ahí hay un travestismo que impide que luego bajo principio de legalidad se puedan entregar las pruebas y no se concreten sentencias. Eso es parte del grave conflicto, al igual que el sistema carcelario. Con tantos detenidos que ingresan, el sistema también está absolutamente colapsado y las capacidades de las instituciones ya empiezan a ser disfuncionales. Pero aparte de colapsado, también está cooptado por parte de las organizaciones criminales, porque algo que sí genera preocupación, y esto no de ahora, y recuerdo ya son varios años que insistentemente hemos preguntado en su momento a quienes han estado al frente del SNAI, por ejemplo, si las cárceles están controladas. Nos han dicho insistentemente que hay un total control 100% de las cárceles. Hasta hace menos de 24 horas se encontraban celulares, droga, dinero en efectivo, artículos prohibidos dentro de uno de los centros penitenciarios. Esto ocurre todas las semanas, esto ocurre todos los días en el país. No hemos sido capaces de controlar los centros penitenciarios. Yo insisto, hay dos mecanismos que creo que son fundamentales en el Ecuador a trabajarlos. Primero, generar confianza, y luego recuperar el sistema para una convivencia pacífica.
Esto es fundamental y para recuperar confianza hay que depurar instituciones que están no solamente directamente en el control, como policía o Fuerzas Armadas o los agentes penitenciarios o los agentes de tránsito, ahora que también les dieron poder de policía. Es un tema de lograr que a través de la depuración también se disuada. Y ahí yo creo que nos deja en deuda estas leyes, porque más allá de garantizar al policía y al uniformado, al militar, el trabajo eficiente y un marco legal que le permita actuar de mejor manera, creo que la depuración es fundamental para los policías que hacen bien su trabajo. Muchas veces no saben ni con quién están ahí interactuando y desde los máximos espacios. Yo pongo el ejemplo del Consejo de Seguridad Pública del Estado siempre. Del cual fui parte, y nosotros teníamos que interactuar no solamente con algunos funcionarios de los más altos poderes del Estado que estaban conspirando para romper la democracia, sino con actores como el expresidente de la Judicatura, que ya tiene una sentencia, y han participado en el COSEPE muchos ministros de Estado que luego se han visto envueltos en casos de corrupción. Entonces, esta depuración, este mecanismo de tamizaje mínimo que tiene que hacer el gobierno para la designación de sus autoridades, en base meritocrática y no sobre la base de intereses personales y políticos, es lo primero que debería cambiar. Y a partir de eso, sí lograr esta confianza que, insisto, es absolutamente necesaria, especialmente entre las redes de inteligencia. Si no hay una política clara de combate al crimen organizado, de combate o lucha contra la inseguridad, si no hay esta política clara después de tanto tiempo, con tantos ministros que han pasado, con tantas autoridades en los distintos sectores relacionados o vinculados a la lucha contra la delincuencia, ¿cuál es el siguiente paso? Porque seguramente seguiremos insistiendo en nuevas leyes, en nuevos proyectos, en consulta popular. Vamos a insistir quizá por todos los frentes equivocados. Yo creo que el fracaso de las instituciones en temas de seguridad es indiscutible. Los indicadores lo están manifestando con absoluta claridad. Se hace mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero no se tiene el impacto que debería tener en una tendencia decreciente de la violencia y en una tendencia absolutamente decreciente el acceso a las armas y a las drogas que tienen las personas en las calles. Entonces, para eso se necesita cambiar de estrategia, y yo creería que el mecanismo que hay que experimentar es el que se hace utilizando las dos estructuras más grandes que tiene el Estado, que es Fuerzas Armadas en las fronteras, en el espacio aéreo, en el espacio marítimo, y policía, especialmente fortaleciendo la inteligencia para la vigilancia electrónica de los capitales y la vigilancia electrónica de las armas, de tal manera que tenga el impacto que se necesita. La reforma también es necesaria, pero una reforma que realmente disuada, no una reforma que le presente al gobierno como una persona dura respecto del conflicto, que sí le da popularidad, que sí le puede dar votos, pero que no encuentra la solución real que buscamos los ciudadanos. ¿Cabe alguna duda de que en 2025 cerraremos con cifras preocupantes y más que ello, será un fracaso de las políticas en contra para combatir la inseguridad? Los indicadores están claros en cuanto a la tendencia. No se ha logrado ni siquiera una contención. Cada vez sigue creciendo y sigue creciendo de una manera exponencial y muy rápido, muy rápido. Al año 2021, que yo dejé la comandancia de policía, la tasa de homicidios era de 6.9. En 4 años, con los recambios políticos, con toda esta poca sostenibilidad de una estrategia y de una política, sin revisar la agenda de seguridad, sin claridad conceptual, estamos llegando sin duda a un indicador extremadamente fuerte de más de 9,000 muertes violentas con las que cerrar el año. Preocupante sin duda. Patricio, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. A usted, Fausto. Buenas noches a todos. Una buena noche. Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, hablando sobre las herramientas que tiene el Estado para combatir la inseguridad. Algo queda claro, no es necesariamente un problema de leyes, falta de políticas, el fracaso de las políticas establecidas, de las políticas que se han adoptado para combatir al crimen organizado está a la vista y los números no mienten. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Cocina con K, el libro de recetas de Carol Novoa, ya está disponible en cocinaconk.com. Encuéntralo en la Plaza Central de La Escala, en Shop Small de American Express de la República del Salvador y Moscú, o también lo puedes adquirir en redes de Carol con K. Un regalo para el alma y el paladar, no te lo pierdas. Con 174 años de trayectoria, Sociedad Funeraria Nacional te ofrece todos los servicios exequiales que necesitas para honrar y recordar a los tuyos cuando no estén. Conoce nuestros lugares de paz y más servicios en sociedadfunerarianacional.com. Los expertos en construcción y reparación aprendieron de sus papás y saben que lo mejor en ferretería, hogar y construcción lo encuentran en Kiwi. Por eso, Kiwi es la mejor opción para tus ideas y proyectos. Kiwi, generaciones construyendo juntos. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. ¿Quién me acompaña a hacer unas compras para la casa? Voy a ir a Kiwi. ¡Yo quiero una planta para mi cuarto! Y yo le puedo comprar un juguete nuevo y la comida Totó. Ir a Kiwi es más que una elección, es una tradición de generación en generación. Sabemos que en ferretería, hogar y construcción hay un solo lugar que lo tiene todo. Kiwi, generaciones construyendo juntos. Evidencia, claridad y criterio. Soy el doctor Esteban Ortiz y los temas de salud y todo lo relacionado al mundo de la ciencia también lo encuentras en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Seguimos con la información. Ecuador suscribió un acuerdo de intercambio de información tributaria con Panamá con el que se retira a ese país de la lista de paraísos fiscales. El documento permitirá el cruce de datos que deriven en el cobro de impuestos nacionales, así como la investigación y enjuiciamiento de casos en materia tributaria. La portavoz del gobierno, Carolina Jaramillo, detalló que este mecanismo es de similar aplicación al acordado con otros países como Estados Unidos. Con esto, derribamos las paredes que escondían la evasión fiscal, el lavado de activos y la corrupción. La información fluirá de forma directa, rápida y segura entre ambos países, garantizando que ningún ingreso quede oculto y que nuestras instituciones puedan actuar con mayor eficacia frente al delito financiero. Este acuerdo no solo mejora la cooperación bilateral, sino que también abre el camino hacia un futuro tratado de libre comercio con Panamá, que traerá nuevas oportunidades de inversión, generando empleo y desarrollo para la reactivación económica de las familias ecuatorianas. En este marco de colaboración, y como ya lo han hecho países como Brasil, Argentina y también la Unión Europea, Ecuador reconoce a Panamá fuera de la lista de paraísos fiscales, como un acto de buena fe y compromiso mutuo en la lucha contra la evasión y por una economía más transparente. El presidente Daniel Noboa transfirió la propiedad de los puertos y facilidades pesqueras artesanales al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Anteriormente, estos bienes estaban bajo supervisión de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, que ahora se encargará de los trámites necesarios ante los registradores de la propiedad para formalizar la transferencia. Una vez completada, el Ministerio asumirá la titularidad de los inmuebles, edificaciones y todos los activos y pasivos relacionados, haciéndose cargo de su administración
Administración, Operación y Seguridad. La transferencia de dominio deberá concretarse en un plazo máximo de 2 meses, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas se encargará de la reasignación presupuestaria correspondiente. Más de $300 millones adeuda el Estado a las clínicas dializadoras en todo el país, lo que, según Kevin Valdés, presidente del Frente de Pacientes Renales de Pichincha, pondría en riesgo el tratamiento de 9,000 personas con diferentes diagnósticos. Los rubros pendientes ocasionaron incluso que muchos de los pacientes no completen la intervención médica. Estamos hablando de 3 provincias. Los principales problemas están en Loja, están en Guayas y en Pichincha. En ciertas zonas de la provincia de Guayas, nosotros necesitamos 3 diálisis a la semana. Se han reducido a 2 o a 1 diálisis. Esto tiene muchas consecuencias graves para los pacientes, que es una acumulación de toxinas, no nos dializamos de manera correcta y puede únicamente desembocar en un paro cardíaco o un derrame cerebral. Lamentablemente, más de 1,000 compañeros ya han fallecido. El IES y el MSP, ellos aseguran que los compañeros no han muerto por falta de diálisis, sino que han muerto por un paro cardíaco. Pero es algo ilógico porque lo que conlleva al paro cardíaco es la falta de diálisis. Entonces, para nosotros, perder un tratamiento dialítico a la semana es fatal. Si bien el Estado dijo haber cancelado cerca de $56.8 millones a clínicas dializadoras entre enero y mayo del 2025, Valdés señaló que estos pagos no serían suficientes para suplir la demanda de los tratamientos de diálisis. Esto también ha derivado en que los propios pacientes compren sus insumos y costeen con montos mensuales que se acercan al de un salario básico. Mensualmente estas clínicas derivadas necesitan 15 millones para poder funcionar. Entonces lo que se está realizando son pagos puntuales que no abastecen ni siquiera el 10% de esta deuda. Entonces, como tal, estas dializadoras no tienen ya los recursos necesarios para poder abastecer, sobre todo insumos. Es el problema más grande que vivimos nosotros, que los pacientes que tienen una diálisis en los Guayas, por ejemplo, están adquiriendo los insumos, filtros, líneas, gasas, incluso esparadrapos. Y esto, un gasto diario de $60 a $70. Y esto multipliquémosle por 3 sesiones a la semana, es un gasto que el bolsillo ecuatoriano no lo puede pagar. Y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desmintió la salida de 83 médicos familiares por el vencimiento de sus contratos. Según la entidad, el personal sanitario no recibe una renovación de contrato debido a que son devengantes de becas y cumplieron su tiempo de ejecución en funciones. Con esto se abre la posibilidad de que nuevos funcionarios ocupen el cargo. El Ministerio de Salud Pública anunció que el nuevo gerente del Hospital Universitario de Guayaquil será un militar de la Armada del Ecuador. Esa decisión se tomó luego de que el ministro de Salud, Jimmy Martin, dispuso la salida del gerente de esa entidad. El cargo quedó vacante tras la conmoción provocada por la muerte de 12 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil. No solo esa casa de salud será dirigida por personal de la Fuerza Naval. El Hospital General Guasmo Sur y el Hospital Monte Sinaí también pasarán a ser administrados por miembros de esa rama de las Fuerzas Armadas. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y el presidente de la República, Daniel Noboa, envió 4 preguntas de referéndum y una de consulta popular a la Corte Constitucional con sus respectivos anexos. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto esta hora con el doctor Aldrin Gómez, abogado constitucionalista, para hablar sobre las preguntas que ha enviado el presidente de la República a la Corte Constitucional. Doctor Gómez, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, ¿cómo le va? Buenas noches, un placer estar con usted y con la distinguida audiencia de FM Mundo. Gracias nuevamente. Vamos a pasar análisis una a una las preguntas y un poco cuál podría ser en este caso la respuesta de la Corte Constitucional, por supuesto, y evidentemente cuál sería el trámite. La primera pregunta tiene que ver con la contratación por horas en el sector turismo. Incluso el presidente ha dicho que si es que esto ocurre podría extenderse a otros sectores. La pregunta dice: ¿está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas únicamente para el sector de turismo siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? ¿Esto podría realmente cambiar el escenario en el plano laboral?
A ver, recordemos que ya la Corte Constitucional ha emitido 2 criterios respecto a esta pregunta, ¿no? Naturalmente han sido criterios destinados a negar la procedencia de esta pregunta porque se ha considerado que es restrictiva de derechos y eso, claro, no procede bajo ningún mecanismo ni de enmienda, ni de reforma, ni inclusive a través de una asamblea constituyente. Ahora, me parece que como está enfocado por parte del gobierno, es decir, al hecho de solo el sector del turismo, podría tener algún tipo de matiz en la Corte, ¿no? Y yo creo que respecto a esta pregunta, sí es importante que exista una flexibilización o cierta flexibilización de la legislación laboral, porque me parece que, primero, hace muchos años que el ordenamiento jurídico en materia laboral no tiene un cambio sustancial. Me parece que es un ordenamiento que está vetusto y que ya no se ajusta a la realidad que vive hoy, no solo la sociedad, sino también las economías que suelen ser muy dinámicas. Entonces me parece que sí debería existir ahí al menos un debate serio respecto de qué podemos hacer para no irnos a los extremos, no un proteccionismo excesivo, ni tampoco legislación que prácticamente anule los derechos de los trabajadores. Pero sí podríamos encontrar un punto medio porque prácticamente hoy en día la gente tiene desincentivos para contratar y eso hace que mucha gente se quede sin trabajo. Entonces creo que la Corte sí tendría que analizar aquello. Pero claro, la Corte puede analizar aquello, con base en la información o los datos que le dé el gobierno nacional. Y en eso creo que ahí juega un papel preponderante la defensa que se haga respecto de esa pregunta. Lo que ocurre es que no está necesariamente atado la dinamización de la economía, del empleo, de la generación de empleo, con un tema de trabajo por horas, porque esto incluso muchos laboralistas han sido claros. Y un poco lo que usted menciona también, es evidente que lo que se requiere es una reforma integral de todo el sector laboral, es decir, no hay políticas claras y esto no va a estar necesariamente atado a una respuesta de una pregunta. Así es, no, por supuesto. A ver, el trabajo por horas no va a resolver los problemas de falta de empleo. Así es, no va a solucionar el problema. Tiene que ser una política pública integral para dinamizar la economía. No, o sea, evidentemente, si tú necesitas que la gente contrate a personas, no solo tienes que hacerlo a través de la flexibilización de la legislación laboral, sino que tienes que generar también plazas de empleo, ¿no es cierto? Y para generar plazas de empleo tienes que generar inversión privada, inversión extranjera. Entonces, la solución no está solo en eso, tal cual como usted lo señala, Fausto. Entonces, creo que sí, esa pregunta debería venir acompañada de una política integral económica, lo cual tiene que ser informado a la Corte Constitucional para que proceda o no la pregunta. Y quiero retomar lo que dijo al inicio, pero de su experiencia y tal como está planteada, no solo la pregunta, sino también el anexo, ¿cree usted que la Corte Constitucional aprobará? Es muy probable que no, porque han sido ya en 2 ocasiones que la Corte le ha dicho que no a esta pregunta, ¿no? Entonces, es muy probable que no, pero insisto, yo aquí sí llamaría a que la Corte analice la situación del país y pues, como le digo, pues que exista un diálogo y naturalmente la demostración de que la pregunta es necesaria en la economía, de que es prácticamente una herramienta que ayudaría a dinamizar, no que sea la panacea ni la solución final, pero sí una herramienta necesaria dentro de una política pública integral. La segunda pregunta, reducción de asambleístas. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? La reducción de asambleístas. Hay quienes han dicho que esto podría ahondar la polarización entre las fuerzas políticas de mayor peso, generar también esta suerte de incertidumbre también respecto de lo que pueda ocurrir en una Asamblea Nacional. ¿Esto podría pasar en la Corte? ¿La pregunta? A ver, ya ha pasado, ¿no? Recordará usted que esta pregunta fue aprobada en el gobierno de Guillermo Lasso, entonces yo creo que por ahí no habría ningún problema. El tema es que con esa pregunta nos dimos cuenta que en realidad, como estuvo mal planteada, lo que pasó fue que aumentaron los asambleístas, más no que se redujeron.
Yo creo que el tema no viene dado solo por el hecho del número de asambleístas. Usted puede tener pocos asambleístas, pero más que nada vendría dado por la calidad de los asambleístas, ¿no es cierto? ¿Existen riesgos? El riesgo es que naturalmente existan regiones del país que prácticamente no tengan una voz y voto o representación en el Parlamento. Ese es un problema que o un riesgo que tendría que minimizarse. No podrías dejar regiones desatendidas. Pero claro, lo otro, le insisto, como que ver una solución en la reducción de asambleístas tampoco le veo como que sea en realidad la solución para el problema que está atravesando hoy en día el Parlamento. Peor aún en el momento político en el que vivimos, en el que nos daría a pensar que, claro, como quieres controlar ciertas mayorías, empiezas a jugar con la matemática, y mientras menos asambleístas tienes y mientras esos asambleístas sean de tu bancada, te es mucho más fácil controlar la Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que por ahí sí sería un interés bastante perverso e ilegítimo, ¿no? Lo otro, tratar de mejorar la calidad de asambleístas, la calidad de la asamblea y del trabajo. Creo que ese sería un fin constitucionalmente válido, pero de igual manera, le insisto, o sea, eso tendrá que verse cómo funciona, porque ya le digo, en la práctica hemos visto que no es que esa ha sido la solución para el trabajo que hace la Asamblea. Y evidentemente la propuesta de reducir el número no tiene nada que ver con la calidad. Ya vemos lo que tenemos hoy por hoy en la Asamblea. Así es, mire, o sea, mucha gente dice yo prefiero pocos pero buenos, ¿no? Pero lastimosamente hoy en la Asamblea nos toca estar buscando ahí de entre muchos alguien que trate de salvar los muebles, que los hay con honrosas excepciones, pero en realidad son muy pocos. Ahora, la solución no es dejarle solo a esos pocos, ¿no? Porque estás hablando de una representación popular parlamentaria, entonces el tema no es así de fácil, el debate no se reduce a tengamos menos o tengamos más asambleístas. Y uno de los temas que quizá podría ser de los más populares, porque esto ya ha sido parte de debate, la opinión pública se ha pronunciado de alguna forma, hay una tendencia a pretender la desaparición, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Consejo Nacional Electoral, entonces tiene ahí unas potestades que naturalmente son muy interesantes para algunos políticos que quieren cooptar prácticamente el poder. Pero claro, la peligrosidad de eso es, vamos a pasar naturalmente esas funciones a organismos que están preparados para ejercer esas funciones. Bueno, yo creo que en principio, y tiene mucha más legitimidad pasarle, por ejemplo, el nombramiento de autoridades al Parlamento y que ya no lo tenga el Consejo de Participación Ciudadana. Pero, mire, yo creo que el hecho no está en la reforma, sino el hecho está en la voluntad política de querer cumplir las reglas y naturalmente de no querer aprovecharte de estas reformas que quieren plantearse a través de la consulta popular para naturalmente ejercer o incidir en el nombramiento de autoridades. Eso no es sano para la política, eso no es sano para la democracia y ya lo hemos visto. Entonces, no entiendo por qué repetir la misma receta. La cuarta pregunta, y esto creo que es importante porque aquí se plantea ya lo que ha pregonado el gobierno durante estas últimas semanas, el juicio político a magistrados de la Corte Constitucional. La pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Y aquí viene un conflicto. ¿Cómo la Corte Constitucional va a responder respecto de una pregunta que le afecta directamente a los jueces de la Corte Constitucional? Inicialmente pensaría yo que no, inicialmente pensaría yo que no están en esa línea, mucho menos en la coyuntura en la que hay esta pugna con el gobierno. Mire, la Constitución por principio determina que una persona no puede conocer situaciones donde existan conflictos de interés, ¿no? La Constitución determina. El problema es que, claro, el procedimiento en la Corte Constitucional para la aprobación de consultas populares es ese, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el trabajo de la Corte Constitucional ahí va a tener que ser muy inteligente, muy técnico, y las razones por las cuales del sí o del no
para aprobar esa consulta y de igual manera para determinar la vía, tienen que ser unas razones bastante bien fundamentadas, no cualquier cosa, algo que nos Pero estamos deje claros en que esto ya de entrada supone un conflicto para los propios jueces. Conflicto, de entrada supone un conflicto, de eso no podemos hacernos los ciegos ni negarlo, pero claro, ¿qué hacemos? O sea, no podemos decir que esa pregunta no pase por el control de la Corte si es la propia la Constitución la que determina, sin excepción alguna, que la Corte tiene que revisar las preguntas de las consultas populares. Entonces, claro, de entrada tenemos ese conflicto, no podemos hacernos los ciegos, insisto, pero me parece que en ese caso la Corte sí tiene o debería tener un estándar mucho más alto de argumentación en la decisión que vaya a tomar, ¿no? ¿Tiene esta vez la Corte Constitucional, y me refiero ya en concreto a estas 4 preguntas, quizá un desafío mayor nuevamente respecto de la coyuntura en la que se ha enfrentado de una u otra forma al gobierno nacional? Sí, mire, yo creo que ahorita la Corte Constitucional está en la mira de todos, no solo del gobierno, sino de la sociedad en general, unos naturalmente apoyando al gobierno, otros apoyando a la Corte y otros como yo, por ejemplo, que no es que estoy apoyando a la Corte ni al gobierno, lo que estoy defendiendo es la institucionalidad del país y el momento político que vive el país, ¿no? Me parece que los anexos que se han mandado respecto a la pregunta 4 nos dejan más preguntas, más dudas que certezas. Todos sabemos que al final del día el juicio político se reduce a la matemática, a números. Si tú tienes los votos para destituir a una autoridad, lo vas a hacer. No importa los descargos que hayas presentado, los documentos, lo que se haya dicho en el juicio político, eso no importa. De hecho, todos los procesos de fiscalización en la Asamblea Nacional, en la anterior y en la anterior, han perdido legitimidad precisamente por eso, porque ha sido un tema, un juego de números, un juego de mayorías, más no procesos de fiscalización medianamente serios. Exactamente. Entonces, claro, a mí nada me garantiza que el día de mañana me digas, bueno, como me mandaste a hacer o a conformar una comisión para el tema de seguridad, te arrogaste funciones. Pero es que si el propio gobierno ya nos dijo eso y de frente, la Corte se está arrogando funciones. El día de mañana me dices que eso es una arrogación de funciones, utilizas esa sentencia e indirectamente lo que estás haciendo es prácticamente sancionar a una Corte. Esta pregunta 4, doctor, ¿no podría entenderse quizá como una especie de trampa? Claro, por supuesto, es una trampa. El día de mañana cualquier cosa es incumplimiento de funciones, cualquier cosa es arrogación de funciones, no entendemos bien qué pasa ahí, ¿no? Entonces yo creo que, insisto, no podemos abstraernos del momento político en el que vivimos, en el cual prácticamente el gobierno le ha declarado la guerra a la Corte Constitucional, y yo creo que se ha perdido totalmente la imparcialidad para poder debatir respecto de una figura que existe en otros países, que es legítima, que no ha sido sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que hoy en día claro, no nos permite a nosotros saber si esa herramienta va a ser usada de manera objetiva, ¿no? Lo que han sancionado los organismos de derechos humanos es precisamente esa confusión del juicio político con intereses revanchistas en contra de una autoridad jurisdiccional que evidentemente ha dictado fallos que son contrarios a tus intereses. Es eso lo que ha sancionado los organismos internacionales, no en sí la figura del juicio político. ¿Y no podría ser también una trampa el momento en el que la Corte Constitucional, los mismos jueces, digan la pregunta 4, no podemos pasarla, por decir así, para que quienes nos escuchan nos puedan comprender mucho mejor? No pasa la pregunta 4 y pues tengan un argumento adicional para decir, bueno, ven, ahí están, esos son los jueces que no quieren tampoco ser fiscalizados. Puede ser, pero mire, yo creo que, y me atrevería a decirle que es muy probable que la Corte dé paso. Lo único que podría decir la Corte es, naturalmente esto no procede a través de enmiendas, sino de reforma parcial, y darnos sus argumentos de por qué esa pregunta incide directamente o reforma directamente los elementos constitutivos del Estado. Puede ser que nos diga sí, está bien, es por enmienda y listo, pero claro, el momento en que la Corte nos diga esta pregunta es restrictiva de derechos, eso va a ser usado por el gobierno para
como una raya más al tigre, ¿no? Ahí está, la misma Corte se opone a ser fiscalizada. Entonces, mire, yo creo que es el momento oportuno, y así lo conversaba y así lo dijo pues mi maestro el doctor Ollarte, es el momento oportuno para que la Corte revise situaciones que no están bien, como por ejemplo ese blindaje que tienen en contra del delito de prevaricato, por ejemplo. Sí es el momento para que la Corte revise eso, porque naturalmente estás hablando de la comisión de un delito que exige un debido proceso, un proceso penal, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo creo que es momento, por ejemplo, para revisar eso, pero para hablar de juicio político, yo creo que el país no está preparado todavía para aquello. Finalmente, con esto cerramos muy brevemente, por favor, doctor, el funcionamiento de casinos y salas de juego. Esto ha sido ampliamente debatido, discutido. Hay quienes se oponen en función de que esto podría fomentar de alguna forma también el ingreso, la movilización de economías ilícitas, por decirlo menos. Totalmente. Mire, si digamos que en industrias bien reguladas existe el lavado de activos, no se diga en una industria que prácticamente está en pañales en el país. Entonces, lo que primero tendríamos que hacer es reforzar los controles respecto del lavado de activos para luego sí entrar a regular una actividad que, como le digo, bien establecida, bien analizada, bien regulada, puede significar ingresos interesantes para el fisco ecuatoriano. Doctor Gómez, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Interesante también pasar revista, análisis a estas 4 preguntas, a estas 5 preguntas en total que han sido enviadas por el presidente de la República a la Corte Constitucional. ¿Qué pasará más adelante? Vamos a ver, que seguramente esto será motivo de un amplio debate. Nuevamente gracias. Gracias a usted, Fausto, siempre un placer. El doctor Aldrin Gómez, abogado constitucionalista, hablando sobre las preguntas que envió el presidente Daniel Noboa para la consulta popular a la Corte Constitucional. Vamos a una pausa y en instantes les comentamos a propósito de un comunicado. El presidente Noboa ha declarado como grupo terrorista al Cartel de los Soles. Les damos detalles al volver. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo tiene nueva casa digital. Descubre nuestro portal renovado, con acceso fácil a tus programas favoritos, noticias al instante, entrevistas, música y mucho más. Explora, escucha, mira y conéctate. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Visítanos todo el tiempo. Inicio de publicidad. En una ciudad donde la responsabilidad importa, un tutor con su perro está a punto de enfrentar su destino. Correa ajustada, mochila lista. ¡Atención! ¡Popó en zona pública! ¿Lo recogerá o huirá como un cobarde? ¡Lo logra! Pero esto apenas comienza. ¿Tienes todo en tu mochila? Porque un tutor responsable siempre está listo. Ser responsable hace la diferencia. Es un mensaje de la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito. 3001 obras para Quito. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. El verano arranca en Equavagen. Es tiempo de sol, aventura y de cuidar tu Volkswagen. Hazle su chequeo preventivo y prepárate para rodar seguro y con estilo. Y si estás pensando en cambiar de auto, este es el momento. Llévate tu Volkswagen Polo, Saveiro o T-Cross. Solo el 10% de entrada, 2 meses de gracia, hasta 72 meses de financiamiento. Y recibimos tu auto usado como parte de pago. Todo esto solo en la Granados, solo en Equavagen. Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros, llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador, FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. ¿Te perdiste una entrevista? Tranquilo. Soy Carol Noboa y también ponemos tu mundo de cabeza en fmmundo.com.
de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Seguimos en Notimundo Estelar, vamos con las noticias. Lo anunciado, el presidente Noboa declara como grupo terrorista al cartel de los soles de Venezuela. De acuerdo a un comunicado oficial de este 14 de agosto, el presidente Daniel Noboa impulsa una nueva y contundente medida contra grupos de delincuencia organizada, dice el comunicado. A la tarde de este jueves 14 de agosto, a través del decreto ejecutivo número 93, el primer mandatario ha identificado como grupo terrorista el crimen organizado al denominado cartel de los soles por constituir una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado. Más noticias. Alias Joker, considerado objetivo de valor intermedio, fue recapturado este jueves en Machala, en la provincia del Oro. El implicado es uno de los sospechosos por el asesinato de alias Romario y, según el ministro del Interior, John Reinberg, fue liberado meses atrás con la presunta complicidad de servidores judiciales. Entre los dos detenidos con boleta se encuentra Michel Isaac Jiménez Reyes, alias Joker, objetivo de intermedio valor, autor del asesinato de alias Romario, cabecilla de los Sao Box que tenía y lideraba el sector de Puerto Bolívar. Es importante acotar que alias Joker, delincuente que ya ha sido capturado el 16 de abril de 2025 y fue liberado el mismo día con medidas sustitutivas a la prisión preventiva por el juez Clever Alfonso Gonzabay y Nostroza, juez en la Unidad Judicial de Garantías Penales con sede en el Cantón de Machala. La vez pasada que vine, se los dije, se los mencioné, les di nombre, jueces que siguen liberando a peligrosos delincuentes que salen a delinquir, y sigue sucediendo y estamos con el mismo problema aquí en la provincia. Y Reinberg también se refirió a la declaratoria de inconstitucionalidad de la normativa que impedía a delincuentes reincidentes evitar la prisión preventiva. El ministro arremetió nuevamente en contra de la Corte Constitucional y consideró que levantar esta medida es una especie de pase VIP para delincuentes que, pese a su reincidencia y antecedentes penales, pueden recibir otras disposiciones como el uso del grillete electrónico, presentaciones periódicas y prohibiciones de salida del país. Otra información, con 8 votos, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate de la Ley de Fundaciones, calificada como urgente en materia económica. En la normativa se plantea que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria sea la encargada de vigilar, controlar y supervisar a organizaciones sociales. La presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, señaló que dentro de la mesa legislativa se planteó una diferenciación de fundaciones y una base de requisitos que deberán presentar para transparentar su financiamiento. Como pequeñas, medianas y grandes, de alto, de medio y de bajo riesgo. Entonces, son diferentes los requisitos que tendrían que cumplir cada una de las organizaciones, dependiendo de el sector al que pertenezcan, con esta diferenciación que nos parece que es justa, que nos parece que es conveniente, porque no es la misma información que deberá remitir una organización social grande, con alto riesgo quizás, de acuerdo a lo que determine la UAFE, que a una pequeña que sea de bajo riesgo. También se ha dejado claro el tema tributario en cuanto a esta retención, que no es un impuesto nuevo, sino es una retención, es un crédito tributario para aquellas compañías que no se decidan todavía si distribuir utilidades o reinvertir en la empresa. Por hasta un tiempo de 2 años se hace esta retención de hasta un 2.5%, que luego, cuando ya tomen esa decisión, si es de reinvertir, se les hace el desembolso. Además, la Ley de Fundaciones crea el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales sin fines de lucro, una plataforma digital de acceso público que concentrará la información jurídica, financiera y operativa de las organizaciones. El registro en este sistema será obligatorio para iniciar actividades en el país y su actualización deberá cumplir con los principios de veracidad, confidencialidad de datos. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Cocina con K, el libro de recetas de Carol Noboa, ya está disponible en cocinaconk.com. Encuéntralo en la Plaza Central de La Escala, en Shoppes Mall de American Express de la República del Salvador y Moscú, o también lo puedes adquirir en redes de Carol con K. Un regalo para el alma y el paladar, no te lo pierdas. En Equavagen es momento de cuidar tu Volkswagen. Haz su chequeo preventivo y prepárate para rodar seguro. Lleva tu nuevo Polo, Saveiro o T-Cross con el 10% de entrada, 2 meses de gracia y hasta 72 meses de financiamiento. Recibimos tu auto usado como parte de pago. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Equavagen. Ustedes y yo sabemos que por generaciones, Kiwi siempre ha sido mejor en ferretería, hogar y construcción. Por eso, padres e hijos confían en Kiwi para sus proyectos grandes o pequeños. Kiwi, generaciones construyendo juntos. En Hospital Metropolitano estamos en la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Nos renovamos para ti. FM Mundo presenta su nuevo portal digital. Más dinámico, más rápido y más completo. Accede a todas las secciones en un solo sitio. Noticias actualizadas todo el tiempo. Programas en vivo y bajo demanda. Reportajes exclusivos, entrevistas y nuestro audio y video de alta calidad. Porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Algunas decisiones las tomamos por amor. Adquirir un plan exequial de Sociedad Funeraria Nacional es una de ellas. Con más de 174 años de experiencia, ofrecemos todos los servicios que garantizan el respaldo y la tranquilidad que tu familia necesita. No dejes esta decisión para después. Llámanos hoy al 1-800-SFN-SFN o visita sociedadfunerarianacional.com. Hay decisiones que dan paz. Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. Tu viaje soñado, tu educación ideal o tu retiro planeado son posibles con Fiducia, la administradora de fondos de inversión número 1 del Ecuador. Invierte de forma fácil, rápida y segura en un fondo de inversión y maximiza tu dinero. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hola, soy María del Carmen Álvarez y los invito a visitar nuestra nueva casa digital. En fmmundo.com vas a encontrar todos nuestros noticieros en vivo y también en diferido, para que siempre puedas acceder a la información más completa, porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Ecuador y Panamá suscribieron un acuerdo de intercambio de información tributaria en el que el Servicio de Rentas Internas y la Dirección General de Ingresos permitirá retirar al país centroamericano de la lista ecuatoriana de paraísos fiscales. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en los estudios de FM Mundo con José Alvear, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Panameña, para hablar sobre este acuerdo entre Ecuador y Panamá, intercambio de información tributaria, cuáles son los beneficios que podría traer este acuerdo. Le preguntamos ahora mismo, José, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Fausto, una buena noche y aquí estoy para contestar cualquier inquietud. Importante, se habla sobre el intercambio de información y creo que esto es un buen punto en inicio también por lo que ha ocurrido con los
llamados paraísos fiscales. Bueno, sí, en el 2016, en el 2016 y en el 2020 los Panama Papers y los Pandora Papers era otra situación en el contexto. Panamá tenía una postura de guardar ese secreto bancario y obviamente pues había mucho mal uso del sistema de offshores y había mucho mal uso de usar Panamá para evadir impuestos, para lavar activos. Pero eso generó... O para esconder activos también. O para esconder activos. Y eso generó un grave problema para este hermano país, que a la larga lo que representa para el Ecuador es que es el segundo socio comercial que tiene Ecuador, Fausto, porque eso es lo que hay que decirle a la ciudadanía, que siendo el segundo socio comercial, con exportaciones que están alrededor de los 6.823 millones de 6.386 millones de dólares al año, por debajo de Estados Unidos que está en 6.500, pero por encima de China que está en 5.600 millones de dólares las exportaciones. Ahora que ya se transparenta la información, que hay esta apertura para que haya totalmente transparencia y que ya no va a haber ese secreto bancario, las exportaciones de Ecuador a Panamá pueden subir muchísimo. ¿Y eso qué implica, Fausto? Eso implica mayores posibilidades para el artesano, para la pyme, para el MIPYME, para el comerciante, para el industrial y a su vez para el ciudadano de a pie, porque eso implica mayores plazas de empleo. A mayor productividad, mayor renta, mayor capital, mayor crecimiento, más empleo. Y eso es lo que genera una buena noticia para el Ecuador. Porque más allá de que Panamá sale hoy de la lista negra de paraísos fiscales, los grandes beneficiarios somos los ecuatorianos. Porque hoy en día vamos a tener acceso a más de 137 bancos que nos van a dar alternativas para trabajar y producir y exportar nuestros productos. Porque hoy en día, si vamos a Panamá, no solamente que se abre un mercado de 4.5 millones de habitantes, se abre un mercado de 54 millones de habitantes que representa todo Centroamérica y el Caribe. Y paralelamente a aquello, Fausto, Panamá es un país que tiene suscrito 17 tratados de libres comercios. Entonces, las empresas ecuatorianas que vayan también a invertir en Panamá, haciendo base en Panamá, van a tener a su disponibilidad estos 17 tratados de libre comercio que, como usted sabe, implican beneficios tributarios, beneficios arancelarios, que en un mundo globalizado como el que vivimos, la única manera de ser competitivos es siendo más baratos para poder llegar al mercado. ¿Beneficios logísticos también? También beneficios logísticos, y ahí yo creo que el momento que se termina esta famosa resolución que tenía a Panamá dentro de los paraísos fiscales, la lista negra que vamos a poder importar el conocimiento, la inversión privada de Panamá para desarrollar temas logísticos que apunten a tener trámites de exportación mucho más efectivos, menos costosos, menos engorrosos, pero también vamos a poder, ¿sabe qué, Fausto? Explotar algo en lo que Panamá es experto: el manejo de zonas francas. Ayer vimos como el presidente de la República daba por inaugurada una zona franca electrónica en Cuenca. Bueno, le cuento, acá en Quito hay 200 hectáreas alrededor del terminal aéreo de Tababela que están destinadas a zona franca, donde no se ha invertido un solo centavo. Y ahí es donde el país pierde, porque traer zonas francas implica traer inversión privada, implica know-how, implica nuevas plazas de empleo, directos e indirectos. Significa prosperidad para todos, no solamente para los más grandes, sino para los ciudadanos de a pie. Ahora, en el caso de Panamá, por ejemplo, si en un momento se consideró como paraíso fiscal, no era única y exclusivamente la evasión de impuestos, no era única y exclusivamente la creación de empresas, sino que muchas de los actos de corrupción en nuestro país, de estas empresas creadas, algunas fantasmas, movilizaban esos recursos. ¿Cómo influirá este acuerdo respecto, por ejemplo, porque también se ha planteado el intercambio de información y también investigación respecto de las empresas? Claro, porque el momento que Panamá le demuestra al mundo que no quiere ser una cueva de pillos,
Entonces ya empieza ese intercambio de información tributaria y bancaria y se transparenta pues los movimientos que hacen las empresas, en este caso ecuatorianas, o los ciudadanos ecuatorianos que tienen empresas en Panamá. En Panamá, y en ese momento va a haber no solamente intercambio de información, sino colaboración para no caer nuevamente en esta lista gris o lista negra. Vea, Panamá ya salió de la GAFI, de la lista gris de la GAFI 2023, si no me equivoco. 2023. Ya está por salir de la lista negra de paraísos fiscales en la Comunidad Europea. Y le cuento más. En Sudamérica solamente hay 3 países que lo tenían en lista negra: Venezuela, Ecuador y Perú. El resto de países ya no lo tienen en lista negra. Panamá está a punto de firmar un acuerdo comercial con el Mercosur. O sea, miremos todo lo que nos estamos perdiendo como país, porque yo aquí no, más allá de venir a decirle que ya Panamá ha salido de esto, o sea, en otras palabras, que ya no atenta contra la reputación ni de la persona natural ni de la persona jurídica trabajar en Panamá. Ya no va a ser un pecado tener una empresa en Panamá. No va a ser un pecado, pero nosotros nos estamos perdiendo una gran oportunidad de atraer capital internacional ya para generar más plazas de empleo, para desarrollar temas logísticos, para desarrollar zona franca. ¿Qué nos une con Panamá? Tenemos la misma moneda. El panameño y el ecuatoriano es muy parecido. Y ahora vamos a tener la oportunidad también a través de la Cámara Ecuatoriana Panameña. ¿Cuáles son las principales exportaciones de Panamá? Las principales exportaciones, Ecuador exporta a Panamá 6.386 millones de dólares. De este 100%, 40% son productos derivados del petróleo. Un 60% de esto son alimentos perecibles, alimentos para las mascotas, medicamentos, calzado, tiene usted muebles, tiene un sinnúmero de rubros, crustáceos como camarón, banano. Usted va a los supermercados en Panamá y encuentra muchísimos chifles y tostones de producción local. Ahora, respecto de insisto un poco en el tema del intercambio de información, porque uno de los, digamos, quizá el anuncio principal dentro de este acuerdo es el hecho de que salga de la lista ecuatoriana de paraísos fiscales Panamá. Y allí es importante, ¿qué va a pasar cuando se transparente toda esa información? ¿Va a haber un proceso quizá en el que pueda Ecuador ya cobrar tributos, pueda Ecuador conocer quiénes y qué empresas tienen allá? Porque muchas de las empresas que en su momento, cuando salió lo de los Panama Papers, se revelaron que estaban en Panamá, muchos de esos recursos Ecuador nunca recuperó. Bueno, es que esos fueron recursos conseguidos a través de actos de corrupción. Ahí vendría la pregunta a los funcionarios de gobierno, que aparte de la transparencia en cuanto al intercambio de información, esto va a ir seguramente de la mano con sanciones conjuntas, es decir, con colaboración, porque la intención de esta resolución que saca a Panamá de la lista negra no es solamente demostrar quién tiene dinero bien hecho o mal habido, es tomar acción sobre los pillos que van a lavar dinero, sobre los pillos que no pagan impuestos o sobre los pillos que tienen dinero negro. Conoceremos nuevos nombres, nuevas empresas seguramente que estaban aún escondidas allá. Conoceremos absolutamente todo. O sea, ya Panamá no será visto como un lugar donde se pueden ir a esconder o donde pueden ir a esconder sus dineros mal habidos los corruptos. Panamá, con estas exportaciones, volviendo a su pregunta anterior, quiero decirle que representa el 14% de las exportaciones del Ecuador y el 5.3% de nuestro PIB. Es decir, no es un participante que hay que ver del hombro para abajo, es un socio comercial que nos va a beneficiar a los ecuatorianos. El hecho de sacar a esto va a potenciar el comercio binacional, va a atraer la inversión extranjera y nos va a permitir promocionar nuestro turismo, y entre esas aristas está la comida ecuatoriana. ¿Podría ser un primer paso? ¿Cuál sería el siguiente, ya en términos de comercio? El segundo paso va a ser regular bajo qué normas el gobierno panameño y el gobierno ecuatoriano van a trabajar justamente para evitar que se filtren temas de corrupción en Panamá. Y desde la Cámara Ecuatoriana Panameño, nosotros lo que vamos a trabajar inmediatamente es en talleres y en invitar
ser buenos voceros con los artesanos, con los microempresarios, para hacerles saber que si ellos a través de la Cámara quieren sacar sus productos, no solamente que les vamos a poner en una mesa de negocios a interesados, potenciales interesados en adquirir sus mercaderías, sino que los vamos a preparar, los vamos a capacitar, los vamos a asesorar en cuanto a todos los procesos que tienen que tomar, porque si no esto pasa a ser utópico. Y la idea de esta joven Cámara, que hoy en conjunto con el embajador y con el Consejo Empresarial hemos empujado para que se reúna el embajador, la gente del Servicio de Rentas Internas. El embajador está en estos momentos en Panamá, porque está acompañando este proceso histórico que ha tomado más de 10 años después de que el gobierno del expresidente Correa metió en lista negra a Panamá con una resolución. José, esperamos sin duda resultados más adelante. Importante siempre llegar a acuerdos y este tipo de intercambio con otros países. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, Fausto, y a las órdenes cuando necesiten una opinión. José Alvear, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Panameña, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Panameña, hablando sobre el acuerdo entre Ecuador y Panamá. También, aparte del intercambio de información tributaria, Panamá sale de la lista de paraísos fiscales establecida por nuestro país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. Inicio de publicidad. En una ciudad donde la responsabilidad importa, un tutor con su perro está a punto de enfrentar su destino. Correa ajustada, mochila lista y una misión que no puede fallar. ¡Atención! ¡Popó en zona pública! ¿Lo recogerá o huirá como un cobarde? ¡Lo logra! Pero esto apenas comienza. ¿Tienes todo en tu mochila? Porque un tutor responsable siempre está listo. Esterilización nivel 2 desbloqueado. Porque ser responsable hace la diferencia. Es un mensaje de la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito. Chicas, ¿a dónde van? Vamos a Kiwi. Mami y yo estamos arreglando el jardín y nos faltan herramientas, más plantas, iluminación. Ir a Kiwi es más que una elección, es una tradición. De generación en generación, sabemos que en ferretería, hogar y construcción hay un solo lugar que lo tiene todo. Kiwi, generaciones construyendo juntos. ¿Te perdiste una entrevista? Tranquilo. Soy Carol Noboa y también ponemos tu mundo de cabeza en fmmundo.com. Fin de publicidad. Prepárate para nuestro próximo programa. 19:30. Mundofonía Rock Show con Diego Falconi. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Vamos a la sala de redacción con Esteban Cisnema, que nos tiene los detalles de la información del mundo. Esteban, te escuchamos. Fausto, una muy buena noche a todos quienes nos escuchan. A esta hora en Notimundo Estelar les contamos que 3 personas fallecieron y más de 8,000 fueron desalojadas como consecuencia de los voraces incendios forestales que golpean a España. Regiones como Castilla y León, Galicia, Andalucía, Asturias y Comunidad Valenciana mantienen focos activos potenciados por las altas temperaturas de la segunda ola de calor del verano que se inició hace aproximadamente 12 días. Se trata de 100,000 hectáreas de vegetación que han sido arrasadas por el fuego, del total de 148,000 hectáreas afectadas por los 200 flagelos reportados en lo que va del año. Y vamos ahora a Brasil, y es que la defensa del expresidente Jair Bolsonaro pidió a la Corte Suprema su absolución en los alegatos de clausura del juicio por un supuesto intento de golpe de Estado contra Lula da Silva,
tras las elecciones del 2022. De acuerdo con los abogados del exmandatario, este sería inocente de todos los cargos presentados en la denuncia y se habría demostrado, según dijeron, una absoluta falta de pruebas. Mientras tanto, Bolsonaro dice ser perseguido político y actualmente se encuentra en prisión domiciliaria por violar una prohibición de usar redes sociales ligada a su juicio. Y es que desde mediados de julio lleva una tobillera electrónica a propósito de este proceso penal que se sigue en su contra. Vamos ahora a Bolivia, y es que más de 80,000 ciudadanos de ese país residentes en España están convocados a votar para las elecciones presidenciales de Bolivia que se celebrarán este domingo 17 de agosto. De acuerdo con las últimas encuestas, es muy probable que se produzca una segunda vuelta entre dos candidatos de derecha. Hablamos del empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Quiroga, con escasas diferencias porcentuales. La etapa preelectoral ha estado marcada por las tensiones y protestas de los sectores afines al expresidente Evo Morales, quien insiste en ser candidato pese a que existe una disposición constitucional que le impide volver a postularse porque ya gobernó el país en 3 ocasiones anteriores. Y finalizamos con información de Estados Unidos, y es que Florida se está preparando para albergar a inmigrantes detenidos en un nuevo centro situado en una zona remota del norte del estado. El segundo desde que se inauguró hace poco más de un mes el centro de detención provisional denominado Alligator Alcatraz en los Everglades. Lo llamamos Deportation Depot, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una conferencia de prensa este jueves. El DeSantis anunció que hasta 1,300 detenidos serán recluidos en las instalaciones de la institución correccional Baker, una prisión estatal temporalmente cerrada situada a unos 72 kilómetros al oeste de Jacksonville, cerca del Bosque Nacional Osceola. Esta es la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, una muy buena noche. Gracias, Esteban, con lo más destacado de la información internacional. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Más información. El 14 de agosto del 2025, el presidente Daniel Noboa inauguró las obras de mantenimiento de la carretera E487 Valvanera, Payatanga, Cumandá, que abarcarán 106.69 kilómetros y contarán con una inversión superior a los 47 millones de dólares. El proyecto, gestionado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y ejecutado por el consorcio Valvanera Cumandá, busca mejorar la conectividad entre la Sierra Centro y la costa, reducir los tiempos de viaje, fortalecer el comercio, estimular el turismo y reactivar la infraestructura estratégica. Durante el acto de inauguración, el presidente Noboa destacó que esta obra representa un avance significativo para el desarrollo económico del país. El desarrollo económico viene de la mano de la conectividad. Por ello, hoy colocamos la primera piedra para el mantenimiento de la carretera Valvanera, Payatanga, Cumandá, para conectar la sierra con la costa, donde los baches, las fisuras, los taludes convertían esta vía en una tortura para los transportistas. Esta es la vía de desarrollo y el progreso para todos ustedes, las miles de familias de Chimborazo que desde un inicio han confiado y respaldado al Nuevo Ecuador. Con una inversión de más de 47 millones de dólares para intervenir 106 kilómetros de esta carretera, vamos a impulsar la creación de 480 empleos. Fortaleceremos el comercio y estimularemos el turismo. El Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador, INOCAR, alertó que desde el viernes 15 al lunes 18 de agosto del 2025 se espera el arribo de un oleaje proveniente del suroeste de las costas de Ecuador. Las olas producto del evento llegarán hasta la parte continental como insular, indicó el INOCAR. En estos 4 días el mar presentará un estado moderado donde, según el INOCAR, existe un nivel medio de amenaza con presencia de oleaje mayor a lo normal. Las condiciones de olas alcanzarán una altura de un mínimo de 0.40 hasta un máximo de 1.70 metros en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro. Y la rehabilitación y mantenimiento vial en Quito se mantienen en pausa hasta que se normalice el abastecimiento de asfalto por parte de la refinería de Esmeraldas y se puedan retomar todos los proyectos, según informó el municipio de Quito. De acuerdo con la refinería, diariamente se despachaban entre 30 y 32 autotanques para todo el país, de los cuales Quito recibió solo 8 hasta el 12 de agosto, cantidad insuficiente para cubrir las necesidades de la ciudad. Desde el 13 de agosto el suministro volvió a suspenderse, situación que, según el alcalde de Quito, afecta
afecta a 47 frentes de obra y pone en riesgo la ejecución de $9.6 millones del presupuesto municipal destinado a obras viales. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Nos vemos mañana con más noticias y, por supuesto, las entrevistas. Siga con FM Mundo. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema. Emisión FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. Kimi, generaciones construyendo juntos. ¿Vas a comprar un Volkswagen? Ven a la Granados, ven a Equavagen. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora. Las 19:32. Seamos puntuales, FM Mundo. En Agora, Casa de la Cultura, así que nos vemos ahí. Con su gira internacional 2025 y todos sus éxitos en vivo. Invitados súper especiales. Quito, 23 de octubre, Teatro Agora, Casa de la Cultura, 8 de la noche. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es. Río Centro, Paseo San Francisco.